Mi nombre es Juliana Vergara Uribe y voy a hablar acerca del reino animal. Las criaturas de este reino se llaman animales y se caracterizan por tener una enorme diversidad ecológica, morfológica y conductual, porque se hallan presentes a lo largo y ancho del planeta. Al mismo tiempo se distinguen de otros reinos eucariotas por carecer de clorofila, o sea que no hacen fotosíntesis, y pared celular que está presente en células de plantas y hongos, así como por su reproducción casi enteramente sexual y su capacidad de movimiento autónomo y voluntario. Al reino animal le pertenecen alrededor de 2 millones de especies distintas en todo el mundo, y se agrupan en varios taxones o filos. Hay dos grandes categorías que son los vertebrados e invertebrados. Las características del reino animal. Son organismos eucariotas policelulares y tisulares. Eso significa que los cuerpos de los animales están conformados por tejidos, que a su vez se componen de diversos tipos de células organizadas entre sí. La segunda característica son heterótrofos y de metabolismo aerobio, o sea que el metabolismo de los animales no puede producir su propio alimento como lo hacen las plantas. La tercera característica, poseen movilidad propia. Estos son los principales rasgos distintivos de los animales, o sea que pueden desplazarse a voluntad, ya sea en el agua, tierra, aire, empleando sus extremidades especializadas como lo son las aletas, las patas, las alas, las piernas. Gracias a esto pueden cambiar de hábitat y buscar uno más propicio, y también pueden escapar de depredadores o perseguir a sus presas. La cuarta característica del reino animal es que los cuerpos están estructurados por colágeno, o sea que a diferencia de otras formas de vida, cuyos cuerpos se componen de celulosa principalmente, los animales tienen como proteína estructural el colágeno. La taxonomía del reino animal. Los políferos, especies de esponjas inmóviles, betónicas y de cuerpos con poros inhalantes. Los cnidarios, son especies de animales acuáticos simples, primitivos, dotados de tentáculos urticantes y cuerpos en forma de saco. Los anélidos, especies de animales invertebrados de cuerpo de gusano segmentado en anillos. Antrópodos, artrópodos, especies descritas de invertebrados dotados de exoesqueleto, de quitina y extremidades articuladas, como los insectos, crustáceos, arácnidos y miriápodos. Son el filo más numeroso de este reino. Braquiópodos son especies de animales marinos dotados de dos valvas o conchas, con las que protegen su cuerpo blando y semejante a los moluscos, y suelen ser inmóviles. Los cordados son especies de animales vertebrados que poseen una cuerda dorsal de células, los que la mayoría son peces, pero también abarca las aves, mamíferos y reptiles. Los equinodermos son animales marinos y betónicos, de los que se conocen unas 7.000 especies actuales, y estos incluyen los erizos, estrellas de mar y los semejantes. Moluscos. Otro de los grandes filos de este reino son especies vivientes de animales invertebrados de cuerpo blando, su hábitat principalmente acuático, y entre estos están los pulpos, almejas, babosas, etc. Mi nombre es Valentina Sánchez y voy a hablar sobre el reino plantae. Este incluye todas las plantas terrestres o acuáticas y algunas especies de algas. Está constituido por más de 390.000 especies conocidas, lo cual lo convierte en el segundo reino más grande. En general, estos organismos son fotosintéticos, pero algunas plantas han evolucionado y desarrollado otras formas de nutrirse diferentes a la fotosíntesis. Como ejemplo, existen algunas especies que son parásitas y se alimentan de los nutrientes de otras plantas. Características del reino plantae. ¿Sabías que las plantas actúan como base de casi todas las cadenas tróficas en los ecosistemas? Esto es gracias a que fabrican su propio alimento a través de la fotosíntesis, por eso se les llama organismos autótrofos. Esta energía que tienen para fabricar sus propios alimentos la obtienen de la luz solar. ¿Sabías que se reproducen sexual y asexualmente? ¿Sabías que encontramos encontramos plantas en cualquier lugar prácticamente gracias a su enorme capacidad de adaptación a las condiciones ambientales de los distintos tipos de ecosistemas? También sabías que el color característico de sus hojas se da gracias a la clorofila, que es un pigmento que participa en la fotosíntesis. Este ayuda a que las hojas conviertan la luz del sol, el dióxido de carbono y los minerales y nutrientes extraídos de la tierra para alimentar al árbol o al organismo en sí.
Taxonomía o clasificación del reino plantae. Están las plantas sin flor que se dividen en tres grupos: los talófitos, los briófitos y los pteridófitos. Los talófitos son las algas, que son las plantas simples y autótrofas, y según el hábitat en el que crezcan, se les llama. Por ejemplo, cuando se dan en zonas frías, heladas, se les llama criófitas. Cuando se dan en aguas calientes, termófitas. Y así depende pues de las condiciones. Están también las briófitas, que son las terrestres y son las más simples. Normalmente habitan los lugares húmedos y oscuros. Se reproducen sexualmente y principalmente se distinguen porque poseen tallos y hojas, pero no tienen raíces. Eh, y por último están las pteridófitas, que son las plantas terrestres que ocupan zonas sombrías y que su principal característica es que no tienen ni semillas ni flores, aunque sus hojas producen esporas de las que se generan nuevas plantas. También existen las plantas con flor, también conocidas como plantas con semillas, que se dividen en gimnospermas y angiospermas. Las gimnospermas son el grupo de plantas que no tienen flores ni frutos, pero sí producen semillas. Estas se encuentran muy visibles y desprotegidas. Y las angiospermas, que son las plantas que sí tienen flor, fruto y semillas. Son del tipo más abundante en la actualidad pues, en la Tierra y se desarrollan dando un fruto y dentro de esos frutos crecen las semillas. Y según mi criterio, este es uno de los reinos más importantes del planeta, porque es la fuente primaria de oxígeno. ¿Y por qué? ¿Quieren saber? Pues es porque ellos hacen un papel muy importante, que es el absorber el dióxido de carbono y transformarlo en oxígeno. Hacen muchas cosas fundamentales al mismo tiempo, que es alimentarse a sí mismo, volviéndose organismos autótrofos de sí mismo, purificando nuestro oxígeno. Buenas tardes, mi nombre es Isabel Trana Martínez y yo les estaré hablando sobre el reino fungi. Bueno, para empezar, el reino fungi es uno de los grupos en que la biología clasifica a las formas de vida conocidas. Este está compuesto por más de 144.000 especies diferentes de hongos, entre los que figuran las levaduras, los mohos y las setas, y que comparten características fundamentales como la inmovilidad, la alimentación heterótrofa y ciertas estructuras celulares. Cabe recalcar que antiguamente los hongos eran clasificados como un tipo de planta, hasta que en el siglo XIX se les empezó a distinguir como un reino biológico aparte. Y la ciencia que se especializa en los miembros del reino fungi se llama micología. Bueno, ahora les hablaré sobre algunas características del reino fungi. Entonces, para empezar, se dice que carecen de movilidad propia. Los hongos crecen en el suelo, en las superficies o sobre troncos o materia orgánica en descomposición. Eso pues depende de sus preferencias. Y al igual que las plantas se mantienen toda su vida en el mismo lugar, eso pues lo que quiere decir que son incapaces de moverse a voluntad propia. Como segunda característica, tenemos que poseen pared celular. Bueno, las células de los hongos son eucariotas, es decir, que tienen un núcleo celular. Además, tienen una pared celular rígida semejante a la de las células vegetales, pero esa en lugar de estar compuesta de celulosa está compuesta de quitina, que es la misma sustancia que otorga a los insectos la dureza de sus exoesqueletos. Además, son células alargadas que pueden contener varios núcleos y poseen vacuolas pero no cloroplastos, ya que estos no hacen fotosíntesis. Como tercera característica tenemos que crecen como hifas. Bueno, el crecimiento de los hongos se produce de manera de hifas, que son pues como estructuras cilíndricas y uniformes que pueden ir de los pocos micrómetros a los varios centímetros de longitud y pueden superponerse en un proceso de ramificación o bifurcación. Conforme las hifas crecen, forman como una masa enmarañada o red con forma de tejido llamada micelia. Como cuarta característica tenemos que absorben alimento del ambiente. Bueno, los hongos
No, o sea, los hongos como tal no ingieren alimento y luego lo digieren en el cuerpo como los animales. Porque, o sea, en vez de eso, infiltran una fuente alimenticia y segregan enzimas digestivas en ella. La digestión tiene lugar fuera del cuerpo. Cuando moléculas complejas se descomponen en compuestos más pequeños, los hongos absorben el alimento predigerido en su cuerpo. Como quinta y última característica, tenemos que se reproducen mediante esporas. Entonces, bueno, las esporas son células reproductivas microscópicas que pueden desarrollarse hasta hacer nuevos organismos. Generalmente se producen en hifas aéreas especializadas o en estructuras fructíferas. Las estructuras donde se producen esporas se llaman esporangios y las hifas aéreas de algunos hongos producen esporas en grandes estructuras reproductivas complejas conocidas como cuerpos fructíferos. La parte familiar de una seta es un gran cuerpo fructífero. Bueno, en cuanto a la taxonomía del reino fungi, aquí tenemos 4 grupos de hongos. Entonces, para empezar, están los hongos ascomycetos, que son los que en lugar de setas tienen ascos. Estos ascos son como unos sacos o bolsas en los cuales se producen células sexuales productoras de esporas. Después tenemos el grupo de hongos glomerulomicetos, que son micorrizas, o sea, uniones simbóticas entre un hongo y las raíces de una planta. Esto quiere decir que el hongo otorga nutrientes y agua y las raíces aportan carbohidratos y vitaminas que el hongo no puede sintetizar. Como tercer grupo tenemos los hongos cigomicetos, que son mohos que forman cigoesporas, es decir, esporas capaces de soportar condiciones adversas durante mucho tiempo hasta que finalmente pueden germinar. Y por último tenemos los hongos quitridiomicetos, que son hongos microscópicos y primitivos. Generalmente son acuáticos que se producen por esporas flageladas. El reino monera. El reino monera es uno de los reinos de la naturaleza. Pretende englobar a los seres que sean procariotas y unicelulares. Este reino abarca 3 tipos de organismos: las eubacterias, las arqueobacterias y las cianobacterias. Los seres vivos no tienen que ser grandes o visibles para ejercer funciones importantes en la naturaleza. Algunos son minúsculos, invisibles ante el ojo humano, pero tremendamente poderosos. Es el caso de los integrantes del reino monera. De la palabra monera es igual a simple. Algunas características del reino monera. Tienen células sin núcleo, sin mitocondrias, sin membranas nuclear y con una pared celular rígida que rodea la membrana plástica. Pueden vivir de forma individual o bien agrupándose. Se encuentran en todo tipo de hábitats, acuático y terrestre. Incluso algunos hacen cuerpo humano su hogar. Su tamaño es reducido, por lo general miden entre 0.2 y 3 micras de diámetro. Se mueven gracias a la presencia de cilios o flagelos, aunque algunos son casi inmóviles. Tienen una morfología variada que puede ser redonda, que es forma de una tirabuzón o un sacacorchos, que pasan hasta una forma que recuerda como una coma. Su forma de nutrición es muy variada, aunque lo hacen de 2 modos básicos, o son heterótrofos o autótrofos. La reproducción es rápida y efectiva. La mayoría parte de los organismos procariotas se reproducen de forma asexual.